Y si quiere además interactuar, puede hacerlo. Interactuemos, Guille. Habla al país. Hay que ver. Ya. Vamos a obviar el tema de si nos mienten. Nos pueden mentir desde ya, pero en el INDEC trabajan 1.500 personas. Es muy difícil mentir antes, durante y después. Muy difícil. Pero sí que las cifras son las cifras. La cifra que acaba de dar el gobierno es el primer semestre, promedio del primer semestre. Significa que estamos parados en marzo, no estamos parados en septiembre. Claro. Nos equivocamos si pensamos que esto es julio. Claro. Esto es marzo, es promedio. Este gobierno arranca con la pobreza del 42 y tiene que terminar inexorablemente en junio, 30 de junio, con una pobreza del 64 para que el promedio le dé 53. O sea, esto que estamos hablando ahora, una pobreza del 53, no es. Eso es marzo. Claro. Para que dé el semestre 53, habiendo arrancado con el 42, no hay otra alternativa que estés en el 64 en la punta para que el promedio se entienda hasta ahí. Pero él dice lo contrario, dicen que el segundo trimestre fue mejor que el primero. Bueno, es imposible porque recibe 42, Claro. que es lo que recibe del gobierno anterior por el propio INDEC de La Baña, no cambia eso, sigue siendo el mismo. Sí. Con lo cual, para que te pase de 42 a un promedio de 53, es que la punta superior está en 64. 42 más 64 te da el 106, que dividido 2 te da 53. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que no hay ninguna posibilidad que el promedio sea... La punta. Claro, para haber arrancado con 42 y el promedio 53, que la punta está más rosada. Ahora estamos en Primer 64. No importa si fue pésimo el primero o el segundo, da igual. Ahora vamos al Tuviste esas segundo. cifras, Ahora está vamos claro. al segundo. Está Eso es primer semestre. Segundo tema y muy importante. Dos cosas. El único gobierno que cambió la pobreza, la manera de medir la pobreza es Macri. Claro. Eso te lo dice el INDEC, de Todesca. Y te explica la diferencia de cómo la medían ellos y cómo se medía antes. ¿Antes qué es? Desde Alfonsín hasta Cristina. Desde Alfonsín hasta Cristina, la pobreza se midió igual. No importa si está mejor o peor medida, porque entonces te permite comparar. Los errores, si son errores, son iguales para... El que cambia es Macri y cambia para ser más exigente la pobreza. Claro. Hay 14... Para que haya menos pobreza. Para que haya más. Es más exigente la pobreza. Eso significa que la canasta que te mide la pobreza es más exigente con Macri que con Cristina. Y con Alfonsín, que fue el que la hizo. Ok. Si vos eras pobre porque no comías salame, ahora sos pobre porque no comés bondiola. ¿Se entiende? Estoy poniendo un ejemplo menor. ¿Por qué hizo eso Macri? Porque se la pasaron diciendo que para el año 2013, que es la última vez que se mide la pobreza, después Kicillof la deja de informar, ellos decían que era el 30%. Decían que en nuestro gobierno, en el cual yo participé, la pobreza era del 30%. Cuando la mide Macri, después de ese silencio estadístico de 6 meses, le da 32. Pero entonces te dicen, ¿ves que teníamos razón? Pero a fin del 16... Se le dispara. No, escuchá. Al fin del 16, el INDEC da la nota metodológica de cómo midieron la inflación. De ahí salen 14 puntos porcentuales de diferencia. O sea, con la manera de medir la inflación Macri y la manera que tuvieron todos los gobiernos de la dictadura para acá, hay 14 puntos porcentuales distintos. Esto ¿A significa, favor de quién? Claro, a hay más favor de pobres. Macri significa que ahora es más exigente. Ahora se mide la pobreza. Pero perdón, esos 14 Pero puntos, ahora para entender, se Moreno, menos. esos 14 puntos de diferencia, ¿qué sería? Que La canasta, lo que acabo de explicar. Pero Antes ¿cuál de los pero dos ¿a cuál de los le dos? da más alto? A Macri. Macri. A Macri. Ah, ok. A Yo Macri. tampoco entendía. A eso. Macri, Está bien. a Macri. Ok. Con lo cual, este 53, medido con la metodología de Alfonsín, daría 40 o 29. O sea, ahora tendríamos... 39.
39. Ahora tendríamos la pobreza 30% más si no se hubiese cambiado la metodología de lo que tenía Cristina en el 13, lo cual es absolutamente ridículo. ¡Anote! Eso significa que la pobreza, cuando en el 2013, de ninguna manera era 30. Ahí tiene que empezar a explicar Salvia, de Está la bien. UCA. Está Me bien. perdí. Tercer y último tema. No tan técnico, por favor, le pido. No, pero es que entienden todo. Pero den cuidado que entienden todo. La pobreza de enero a junio está creciendo a razón Ahora. promedio con Milei de 3,5 mensual. Ah, la pelota. 3,5 mensual, que va de 42 a 64. ¿Está bien? Que es la cuenta que hicimos antes. Por lo tanto, si seguimos 3 meses más, de junio a septiembre, ya estás ahora manteniendo solamente esa tendencia en 74, medido con la metodología Actual. que se debería medir, que es la de Macri, no hay O ninguna sea, duda. Macri, Alberto y Milei tuvieron la misma medición La de misma medición. pobreza. Y déjame dar Macri, una- Alberto y Milei tienen la misma medición. Desde Cristina hasta Alfonsín, la vieja. Déjame agregar un dato y no te ofusques, esperá, un dato agrego. Milei en 6 meses subió la pobreza más que lo que subieron en toda su gestión Macri y Claro, es Alberto. como un 20% prácticamente. es un Terminemos montón. y después así no me ofusco. Terminemos porque Dale. en el medio. ¿viste? Métale, Tanto. métale. Entonces, lo que termina de pasar es que si nosotros tuviéramos que estar midiendo con la metodología de Cristina y Alfonsín, ese 74 tiene que ser como mínimo 84 hoy, para que te dé este 74 con la metodología Está bien. de Macri, porque vos le tenés que... Esta pobreza es más exigente que la anterior. Y eso te empieza a dar lo que vos ves en la calle. Lo que vos estás viendo en la calle es una pobreza que te supera enormemente lo que vos estás acostumbrado a ver en cualquier gobierno, incluso de la dictadura, incluso de Alfonsín en la hiper, incluso del 2001, porque en el 2002 el pico de pobreza no es 64, es 54. Bueno, según el INDEC y los datos es que lo yo que me- esto es No. lo que te dijeron. Y No me lo dijeron, Cristina- está todo chequeado y está todo Cristina publicado. entrega la pobreza. No, vamos de vuelta. Los datos se ajustaron para atrás, por eso están todos arriba con 14 puntos, cambiando la metodología, que es lo que no dijiste. Quiero. Esos datos que Estás te vos para pasaron decirlo. a vos es con la nueva metodología tirada para atrás. Cristina, en algún momento tuvimos un dígito de pobreza que se incrementa a 2 dígitos y prácticamente aumenta un 50% cuando Kicillof devalúa. Dame Termino. un segundo. Por eso la devaluación destruye los salarios y aumenta la pobreza. ¿Por qué Kicillof deja de mencionar la pobreza? Porque sabe que le va a aumentar cuando devaluó. Dame A mí un me minuto. parece, gracias, me parece que las encuestas empiezan a alinearse con la realidad económica. Sí. Por eso valoro enormemente, lo felicité, recién me crucé con el gato y lo felicité por el reportaje de ayer. Es un hallazgo periodístico lo del gato ayer con Pichetto, porque empieza a dar una propuesta, empieza a dar una salida. A tanta desazón, el gato ayer se adelantó. Hizo, creo, el mejor reportaje en mucho tiempo. Para él ni hablemos. Para él No, no eso tuvo- está de más. él hace muy buenos reportajes, No, bueno, siempre. Pero hay uno que siempre es el mejor. Bueno, eso puede ser. Bueno, y es lo que estoy diciendo. Son sobre los excelentes reportajes del Ahí gato. Ahí me más. gustó. El de Ahí me ayer Ahí sí. es extraordinario y da una sensación de que se empieza a encontrar un camino. Felicitaciones Bueno, al es gato. tu candidato. Cambiamos de tema para aflojar un poco, pero Bueno, eso es más una o bomba menos. atómica. Más o sí, esto menos. es ¿Me fuertísimo. dejás un tema, un minuto nomás? ¿Por qué? Mira cómo quedé. Mirá cómo Sí, lo estás en dejaste, pausa. lo dejaste de A ver, grande. sí, Moreno, ¿Por qué antes de Milei en cambiar de tema. pausa? La hipótesis de por qué Milei no bajó. En Córdoba, Claro. El tema es que ir en helicóptero a una zona donde está prendido fuego, las temperaturas van y vienen todo el tiempo,
Le pasó a Gioja, que de repente hay una modificación de la presión temperatura, el helicóptero no encaja y se cayó a los 12 metros. Es riesgoso ir. Otra cosa es pasar y tirar agua, otra cosa es ver. Y el presidente es miedoso. Tenemos un presidente que es miedoso. El comandante informa los riesgos que corre la nave y el que está, en este caso el presidente, decide. Si bien la autoridad es del piloto, le consulta al primer magistrado, mire, estos son los riesgos. Déjame polemizar Bajamos, con Guille, la segunda vez que me consta. Bueno, dale. Perdón. No está la señorita, estás vos. Estoy mencionando. Estoy, pero te Está estoy... tranquila, pero Tranqui, no me busques porque me encontrás en un Está ganando Racing, y eso me pone de mal humor. Bueno, pero para. Entonces, pero ya van Vos dos decís veces, que fue el cuando respiro, presidente. tipo Bueno, se perdón, mete. Vos decís que el perdón. presidente tomó la decisión. No hay alternativa. El comandante, cuando hay otros pasajeros, ahora, cuando está el presidente, ¿Y por qué no lo comunican? y entonces, No, porque no les tienen conviene. que comunicar que el presidente tuvo miedo. Desarrugó. No, pero vos ¿Vos lo podés decir que comunicarías? No, es Listo. una interpretación Yo te de Moreno, digo claramente. No que- sabemos si tuvo No, miedo. esto está- es- no, porque te está dando el tema de la autoridad. Es importante. Esto- ¿Quién decide estas cosas? En Sí, el sí, momento que el presidente sube, el comandante manda, pero le consulta. Mire, presidente, esto, dale, te dejo que interrumpa, pero espera. Esto. Gracias. No dice nada. Entonces, Me gustaría lo saber que cuáles son los pasó riesgos. A Carla la dejó es que interrumpir. el presidente, que es centralmente miedoso, son como esos defensores que nunca ponen la piernita. Opa, Son no se miedosos. puede. ¿Qué dice la tribuna? Son miedosos. Sí, huevo, Ante huevo. un hecho donde haya duda de su integridad física, La potonga. él va a tomar la decisión de no arriesgar. O sea que No para mí arriesga es la nunca. única explicación razonable para no haber hecho lo que tenía que hacer. Porque él también podía haber Exacto. bajado en otro lado, pero él debió haber bajado porque por salvación propia política. Perdón. Pero esta es Tenía una buena que ir por explicación. tierra para eso. Tenía Perdón. que ir por tierra. No, Tenía pero que pará. aterrizar en Las otro lado e ir por condiciones de tierra. vuelo Pero de un tiene una idea helicóptero a esa superadora, altura, con todo prendido fuego, No, donde él tiene bueno. que pasar, son muy delicadas. Fero tiene No la coincido posta. con Guille, porque cubrí un montón de incendios y sobrevolé en helicópteros. Y el problema de las turbulencias que se generan sobre los fuegos es el problema que tienen los aviones hidrantes. Los helicópteros que hacen revisiones visuales, incluso los que llevan a los bomberos en los cuales estuve y ¿Te bajé. ofrecieron bajar? Sí, sí, Pará, bajé. Y Bajé, bajaste en el fuego. Sí, sí, bajé. En el lugar que estaba. Bajé. Y no te dijeron Por que había ejemplo, ningún Corrientes. inconveniente. No, el presidente hizo sobrevuelo, Por favor. Infartado pero no subí. bajó. Por Esperá, favor. pero lo que quiero decir. Literal. Y además, los bomberos que estaban